Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 217 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Te recuerdo que durante el verano, durante el mes de julio, agosto y principios de septiembre, el podcast de Quiero ser rico cambia un poco el formato. Pasamos a unos capítulos más cortos, pero en vez de ser un podcast a la semana, es un podcast diario y durante toda la semana hablamos de un solo tema. Comento solo un tema. Y esta semana, hoy empieza el ciclo sobre la deuda, sobre las deudas. A lo largo de toda la semana vamos a ir viendo diferentes aspectos, diferentes cosas muy importantes sobre los problemas por endeudarnos, consejos para no tener que endeudarte y muchísimo más. Hoy empiezo con consejos para no tener que endeudarte. Y es que al final las deudas no son buenas. Seguro que ya lo sabes, pero hoy te cuento exactamente por qué no es bueno endeudarte y consejos para que no lo hagas. El tema de las deudas. Para mí hay varias cosas que son muy importantes sobre las deudas, para no tener deudas. Y una de ellas es la tranquilidad. Sin duda esta para mí es una de las razones principales. Si estás sin deudas, pues es una cosa menos por la que preocuparte. Puedes tener una vida más tranquila. En cierta medida, al final vas a estar más tranquilo. Por si no puedo pagar, por si pasa no sé qué, por si me suben no sé cuánto, por si tengo algún problema. Bueno, por lo menos si estás sin deudas, es una cosa menos de la que preocuparte. Te podrás preocupar por cientos de cosas diferentes, pero por lo menos por las deudas ya es una cosa menos. La segunda cosa, que también es muy importante, es que si estás sin deudas puedes vivir más acorde a tus ingresos. Porque si tienes deudas, esto implica que vas a tener que pagarlas. Y si pagas estas deudas mes a mes, con una parte de tus ingresos ya está comprometida. Y si ya a muchas personas nos cuesta vivir mes a mes con lo que ganamos, más complicado es todavía si tienes que estar pagando unos gastos, unas deudas del pasado. Si tus ingresos actuales ya están comprometidos con algo que has hecho en el pasado, pues ya tienes una desventaja bastante importante. Otra razón para no tener deudas es por temas de vergüenza o por problemas sociales. Si le debes dinero a un amigo, a un familiar, o incluso si te persigue uno de estos cobradores de recobro de deudas y todo esto, pues ya sabes de lo que te estoy hablando. O incluso si al final acabas perdiendo una propiedad o te la embargan o cosas de este estilo. Yo no lo considero muy importante, pero también es un factor a tener en cuenta. Tener que pasar vergüenza o tener algún problema social o algún conflicto con algún familiar por un tema de unas deudas. No tener deudas pues te evita todo esto. Otra de las causas por las que yo considero muy importante no tener deudas es por si tienes un posible recorte de ingresos o incluso una pérdida de valor de tus activos. Perder parte de tus ingresos siempre es un problema. Una crisis, un problema en el trabajo, un cliente que se te va, lo que sea. Si a este problema le sumas que una parte de tus ingresos ya está comprometida, que ya tienes unas deudas que pagar, el problema al final es doble. Y si en tu caso es un tema de inversiones, estás invirtiendo con deuda y pasa cualquier situación en el mercado, tus activos de repente valen menos de lo que valían antes y pierden valor, puede que llegue incluso un momento en el que entres en bancarrota, en que el valor de tus activos sea menor que el valor de tus deudas. Otra razón para no tener deudas es que se dice que el que debe es esclavo de a quien le debe. Y ya no tenemos que estar pensando en prestamistas ilegales, en la mafia ni nada parecido, que también sucede, pero sino en los préstamos 100% legales. Y todos hemos visto o conocemos noticias, historias de empresas que prácticamente están secuestradas por sus acreedores. O que quieres hacer algo, pero tus acreedores pues te lo impiden o te piden explicaciones. Al final te quita cierta libertad. La penúltima razón por la que yo considero que es muy importante no endeudarse es porque en algunos lugares, en algunos momentos, te pueden comprobar tu historial crediticio, te pueden comprobar tus deudas, si tienes deudas, sobre todo si tienes deudas no pagadas, como puede ser para encontrar un empleo. Ciertos empleos pueden pedir, no es algo habitual, pero en ciertos empleos sí te piden o si te revisan si tienes alguna deuda pendiente, para alquilar una propiedad, o incluso en otros sitios pues es posible que te pidan o que investiguen un poco sobre tu pasado crediticio y esto impida acceder a determinados puestos de trabajo o a que te puedan alquilar una vivienda o cosas de este estilo. Así que es importante
no tener deudas o al menos no tener deudas impagadas. Y el último motivo por lo que yo considero que es muy importante no endeudarse es, y puede parecer un poco contradictorio, es que puedas endeudarte. Exactamente. Si ya tienes demasiadas deudas o tienes deudas pendientes que no has podido pagar, pues si quieres optar a una financiación lo vas a tener muchísimo más complicado. Sobre todo, si ya tienes algún impago, vas a tener muchísimos problemas, no solo para que te lo ofrezcan o para que te den una financiación nueva, sino para que te den unas buenas condiciones, unos buenos tipos de interés. Así que imagínate, de repente aparece una propiedad de inversión. Si tienes deudas, pues tal vez ya no puedes aprovecharla. Puede que en tu caso pienses que eso a ti no te va a pasar, que a ti no te aparecen oportunidades de inversión así de vez en cuando. Eso pasa a otras personas. Pero puede ser que algún amigo, algún familiar esté pensando en vender su casa o en irse de la ciudad o del país y tú tengas la oportunidad de comprar parte de sus propiedades. Oye, que igual es una buena idea y pides una pequeña deuda, un pequeño préstamo, lo puedes comprar, pero como ya tienes otras deudas, pues no te lo dan o te dan unas peores condiciones. Así que esta es otra de las razones por las que yo considero que es muy importante no tener deudas. Dicho todo esto, el tema de hoy era consejos para no tener que endeudarte. Y para no tener que endeudarte, lo importante es tener unas finanzas sanas, unas buenas finanzas, y esto se consigue con una buena planificación. La semana pasada te he hablado muchísimo del tema del ahorro, de planificar correctamente tus finanzas. Y básicamente se resume en tener un presupuesto, saber lo que se gasta y en qué se gasta. Lo segundo es no gastar más de lo que ingresas. Y por último, tener una partida a la que podemos llamar, una partida de gastos a la que podemos llamar ahorro, una cantidad de dinero que quitamos de nuestros ingresos a principio de mes y que lo destinamos al ahorro. El resto ya lo puedes gastar, pero por lo menos esta primera partida, esta primera cantidad de dinero la vas apartando, la vas ahorrando. Y este es el primer consejo para no tener que recurrir a deudas, tener una buena planificación financiera, utilizar el presupuesto o incluso utilizar un registro de gastos. Y aquí ya puedes ver en qué se va la mayoría de tu dinero y te puedes ir ajustando y te puedes ir adaptando a tus circunstancias. Tal vez piensas que 30 euros a la semana en tomar algo con tus amigos no es tanto dinero. Pero si lo calculas al cabo del año, que lo tengo anotado por aquí, son unos 1.560 euros, igual 1.560 euros es para pensarlo un poquito mejor. Entonces, ¿qué consejos te puedo dar para que no te endeudes? En mi opinión, hay dos claves. Dos claves para no tener que recurrir a deudas y a préstamos. La primera es lo que te acabo de contar, tener una buena planificación financiera. Y lo segundo es tener un fondo de emergencias. Con la planificación financiera te evitas tener que usar la tarjeta de crédito, pedir préstamos rápidos cuando al final de mes pues necesitas un poco de dinero para ir al súper, para echar combustible, para pagar alguna factura importante, pues la luz, el agua o cosas de este estilo. Con una buena planificación nos ahorramos estos problemas. Pero esto no siempre es suficiente porque hay algunos gastos que son imprevistos. Y no me refiero a que este mes te hayas olvidado de que te venía el seguro de casa, sino a gastos como una reparación, que se te rompieron las gafas. Para esto y para muchísimas cosas similares, para eso está el fondo de emergencias. Un dinero ahorrado para posibles imprevistos. Es posible que pienses que soy una persona poco sensible por mi parte a hablarte de una correcta planificación financiera cuando realmente ya no puedes hacer frente a tus gastos. Solo te pido que me creas. Yo lo he visto cientos de veces. Cuando te paras un momento a analizar tus gastos, a pensar en diferentes alternativas sobre cada uno de estos gastos, te acabas dando cuenta de que algunos gastos los puedes eliminar y otros los puedes reducir. Tal vez puedes cambiar la tarifa de teléfono a una más básica, o cambiar de compañía, o igual esas comisiones que pagas en el banco se pueden negociar, o te puedes cambiar incluso de banco, o se te olvidó llamar al seguro y pedir un precio más bajo. Tal vez existen otras marcas blancas, más baratas y igual de buenas para comprar tus alimentos favoritos, o te has olvidado de planificar correctamente la lista de la compra, las comidas, de cocinar a tiempo y ahora tienes que hacer un pedido de comida a domicilio, o al final de vez en cuando pues acabas cayendo en el consumismo y en unas compras más impulsivas. Si tenemos ahorros y cada mes apartamos una pequeña cantidad de nuestro dinero para ahorros, para posibles gastos en el futuro, ahorrar no significa no gastar, significa otra cosa.
Los caprichos, las pequeñas compras o no tan pequeñas, se pagan con ahorros. ¿Que quieres hacer ese viaje de ensueño? ¿O simplemente irte de vacaciones este año? Eso se hace con ahorros. ¿Quieres cambiar de coche? Eso se hace con ahorros. Y si no tienes ahorros, igual te tienes que conformar solo con alternativas más baratas o renunciar a eso de forma temporal. Como te he dicho, ahorrar no significa no gastar. Significa evitar un pequeño gasto en el presente, en el día de hoy, para hacer un gasto mayor en el futuro. Existen muchísimas razones para ahorrar, y ya te he hablado bastante de este tema en la semana pasada, pero una de ellas es poder hacer esas compras más importantes sin tener que pedir un préstamo, sin tener que endeudarte. Puede que me digas que endeudarte no siempre es malo, que existen las deudas buenas. Sí, pero las deudas buenas son solo para casos muy determinados. Las deudas buenas son las que nos permiten hacernos crecer. Y las deudas malas son las que nos estancan, son las que nos hacen incluso ir hacia atrás, retroceder. Para ser una deuda buena, para mí tiene que cumplir estas dos condiciones, y tiene que cumplir las dos. La primera es que las deudas buenas son las deudas que se utilizan para inversiones, nunca para pagar gastos, facturas o cualquier otra cosa que pierde valor con el paso del tiempo. Y esto es lo principal. Y lo segundo es que una deuda buena implica que pagar esa deuda en el día a día no te puede implicar un gran sacrificio. Si el pago es muy grande y no te permite disfrutar de la vida o no te permite ahorrar, entonces seguramente esa deuda no merezca la pena, por muy buena inversión que haya sido. Puntualmente, una deuda buena se paga por sí sola. Por ejemplo, te compras una propiedad para alquilar y con el alquiler cubres el 100% del pago de la deuda. Aunque no siempre tiene que ser así, no siempre se tiene que cumplir esta condición para ser considerada una deuda buena. Lo que sí debe cumplir estas dos condiciones. Una deuda buena es para comprar activos y te debe permitir o tienes que poder pagarlas sin que suponga un sacrificio para ti. Y esto es todo por hoy. Recuerda que durante toda esta semana voy a estar hablando de deudas, de por qué son buenas o por qué no son buenas, consejos para no tener que endeudarte, consejos para salir de deudas y muchísimo más. Así que si te ha gustado este podcast, no olvides indicar que te ha gustado, darle un like, un corazón verde o lo que se suponga que se haga en tu plataforma de podcast, dejarme una reseña o suscribirte a mi lista de correo en la que te enseño a invertir paso a paso, desde lo más básico a lo más complejo. Y si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta mañana.